Profesores, profesoras, profesionales que trabajamos en educación, en esta gran tarea de generar más y mejores aprendizajes para todas y todos nuestros estudiantes. El día de hoy, obviamente, como siempre, lo hemos hecho en estos últimos 3 días, tanto con Carla Foster, el que habla, Luis Espinosa, y el día de hoy, Diego Melero. Hemos trabajado en aspectos que nosotros consideramos que aportan a un mejor desempeño de los que trabajamos en educación, y en ese sentido le hemos puesto a este seminario, que termina el día de hoy, los desafíos para el aprendizaje. Porque consideramos que, como ustedes hoy día, y ya lo han visto la semana pasada, construir aprendizaje es una tarea que no solamente puede ser o puede estar contenida en la intuición de los profesionales que trabajamos en educación, sino en toda la teoría, toda la investigación empírica que hoy día tenemos, como nunca antes, sobre cómo generar este proceso en los estudiantes, de los sujetos. Y el día de hoy, específicamente, don Diego Melero, que lo están viendo ahí junto con nosotros, ya va a trabajar en esta gran tarea que Fundación Educa Mejor se propuso hace un tiempo atrás, con el fin de apoyar, fortalecer y promover los procesos de aprendizaje de todos nuestros estudiantes, lo que nosotros entendemos por calidad. Y, obviamente, ustedes ya lo conocen, lo están viendo ahí, don Diego Melero es un profesor que lleva varios años de carrera profesional, cuenta con 20 años de experiencia, al igual que el que habla es profesor de Historia y Ciencias Sociales. Ha tenido una serie de tareas dentro del ámbito educativo, desde profesor de aula hasta directivo de escuelas. Consta con un máster en Psicología Educacional de la Universidad Católica y un diplomado en Competencias Genéricas Directivas de la Universidad del Desarrollo. Así que actualmente es profesor de la Universidad Finisterrae, no sé si lo dije bien, ¿ya? Puede ser. El dos magíster, y el día de hoy justamente va a hablar sobre una de sus temáticas en donde él es experto. Aquellos que han tenido la posibilidad de estar con Diego en alguna de sus sesiones o trabajar con él saben que es un profesional de gran altura, y nosotros solamente somos unos aprendices a su lado en esta tarea de generar mejores condiciones para que nuestros estudiantes se sientan cómodos y cómodas en sus salas de clase. Así que, don Diego, no le quito más tiempo. Adelante. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes también a todos quienes están, a todas y a todos quienes están conectados en esta tarde de martes, martes 1 de diciembre. Ya entramos en el último tramo de este año tan especial, ¿no? Ha sido un año tan especial. Bueno, les agradezco a la Fundación Educa Mejor la invitación para estar esta tarde y compartir algunas reflexiones, algunas ideas sobre estos temas que están ahí en la pantalla, que son parte del título de la presentación de hoy, Convivencia y Aprendizaje Socioemocional. Y gracias también a todos quienes se han hecho un tiempo para participar y para compartir este rato de reflexión. Los invito desde ya que en la medida que avancemos, bueno, les vamos a hacer un par de preguntas que los vamos a proponer que las contesten y que para participar de esas actividades, pero también que puedan ir poniendo sus comentarios, inquietudes, experiencias en el chat a lo largo de toda la sesión, en la medida que abordemos los temas. Y lo que les quiero proponer también, como en el formato que han tenido también los seminarios anteriores, es que conversemos, que me permitan a mí presentarles algunas ideas durante unos 30 minutos más o menos, y que luego también al final podamos tener un rato de preguntas o de comentarios que ustedes hagan a través del chat, que ahí ese es el mecanismo de participación, ¿sí? Además de estas actividades que les vamos a proponer que ustedes desarrollen durante la sesión a propósito del tema que estamos trabajando. Bien. Ya pues, hoy entonces entremos en materia para hablar de esto de la convivencia escolar y el aprendizaje socioemocional, temas que han estado ahí en la palestra, ¿no es cierto? A propósito de este año tan especial que hemos vivido con la pandemia, con el encierro, el confinamiento, las cuarentenas, la educación a distancia y todo eso, ¿no? Entonces, justamente lo que les quiero proponer es que partamos con una pregunta. Ahí está la pregunta.
y quizás una pregunta muy grande para un martes a las 6:30 de la tarde, pero piénsenla lo más aplicadamente posible a sus experiencias, a lo que a ustedes les ha tocado vivir. No me cabe duda que se han hecho esta pregunta a lo largo del camino, o sea, ¿qué lecciones, qué aprendizajes podemos sacar de lo que hemos vivido en la pandemia? Como actor del sistema educativo, si eres profesor, profesora, asistente, equipo de convivencia, eres directivo, trabajas en una corporación, ¿qué aprendizaje puedes sacar de esta pandemia? No sé, Luis, ¿tú das las instrucciones ahí de cómo contestar? Sí, por favor, les pedimos a todos nuestros colegas que puedan ingresar a la plataforma www.menti.com. Obviamente, si no puede ingresar porque está usando el teléfono para el seminario, lo puede hacer a través del chat, y el código es 5751031. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Y la idea es que puedan compartir con nosotros la respuesta a la pregunta que Diego nos planteó, que es: ¿qué aprendizajes podemos sacar de la pandemia como actores del sistema educativo? La mayoría de los que estamos acá estamos trabajando en educación, y por lo tanto les pedimos que nos puedan compartir con ustedes su respuesta. ¿Ok? Así que ingresen a través de su teléfono celular e ingresen con el código 5751031. Si no puedes ingresar porque estás usando tu teléfono, te pedimos que copies tu respuesta en el chat, por favor. Recuerden que estamos en formato seminario, no los podemos ver, y tampoco podemos escuchar. La idea es que puedan copiar sus preguntas, ya sea en el chat o en la pestaña o en la opción de preguntas de Zoom. Ok. ¿Hay algunas de las respuestas que están compartiendo nuestros colegas y nuestras colegas? Oye, esta es una buena pregunta para hacerse ahora a final de año, ¿no es cierto? Con los niños, con los estudiantes, con los colegas, con las familias. ¿No? ¿Qué es lo que podemos sacar en limpio de todo esto, ¿no? Muy interesantes las cosas que están poniendo ahí, ¿eh? Trabajo colaborativo, retroalimentación. Muy bien, que podía reinventarme, sí, qué importante eso, ¿no? Disposición al cambio. Sí. Lo importante es considerar las emociones de todos los miembros de la comunidad. Que la disposición al cambio, bueno, tú lo colocaste, es clave para superar las adversidades. Que debemos trabajar la autonomía de los estudiantes, sí, yo creo que es un tema. Recuerden que incluso, si no me equivoco, y tú me puedes confirmar o refutar, Diego, en educación parvularia, uno de los núcleos fundamentales que tienen las educadoras y los educadores de párvulos es desarrollar la autonomía de nuestros estudiantes. Correcto, así es, así es. Está ahí en las bases curriculares, no solo de la educación parvularia, en la enseñanza básica también. Y es una aspiración permanente del ser humano, ¿no? Llegar a esa... Totalmente. ¿Ok? Bueno, les ¿Avancemos? dejamos, sí, los dejamos, la pregunta queda abierta porque nos interesa poder tener sus respuestas ahí, si es que alguien se anima todavía a volver o sea, a contestar, sepan que la pregunta queda ahí disponible. Oye, bueno, gracias por esa respuesta, por ese ejercicio. Como les decía recién, es una buena pregunta para hacerse ahora a final de un periodo tan especial como este, ¿no? Es una buena pregunta siempre para los finales de año, pero para un periodo como este, más aún. Y yo personalmente saco como aprendizaje la enorme importancia que han tenido a lo largo de todo este periodo, temas que siempre fueron importantes, pero que quizás no tenían la visibilidad que tienen o que pueden llegar a tener, ¿no es cierto? Que tienen que ver con la dimensión de la convivencia escolar, con el tema del aprendizaje socioemocional, que claramente es algo que se situó como en la palestra de la discusión educativa con mucha más importancia que la que tenía previo a la pandemia. Y lo otro es la importancia de las comunidades educativas. A mí, por motivos del trabajo que me toca hacer en la universidad, he tenido la oportunidad de conocer hartas experiencias de muchos colegios, escuelas, en todo el territorio nacional, ¿no? Y además con esto de las transmisiones en línea, se ha hecho mucho más fácil acceder a seminarios, a conversatorios, a presentación de experiencias, y ha habido mucho de eso, sobre todo ahora en la última parte del año. Eh, donde queda en evidencia la enorme cantidad de acciones, de prácticas, de despliegue que se han hecho, que se ha hecho en estas áreas, ¿no? Para
apoyar, para complementar, para sostener el funcionamiento de los otros ámbitos del colegio. Y tengo la impresión de que uno de los factores que más ha influido en la capacidad de responder de mejor o de peor manera a esta contingencia que ocurrió en el año 2020 ha tenido que ver con aquellas instituciones educativas que lograron o que tenían una cierta comunidad. O sea, que lograron dar una respuesta más o menos cohesionada, unida a esto que estaba pasando alrededor y que ha afectado de manera tan larga, ¿no es cierto?, a todas las instituciones escolares, bueno, y a las sociedades en general. Entonces, de la importancia que han tenido estos temas, es que yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos aprendizajes puntuales que he sacado. Muchos de ellos lo hemos conversado con Luis en instancias anteriores que hemos tenido de trabajo durante el semestre, y compartir con ustedes en el fondo algunas ideas que les puedan servir para justamente fortalecer la gestión educativa de estos grandes temas, de la comunidad educativa, del aprendizaje socioemocional y de la convivencia escolar. Y bueno, por el formato que tenemos y por el tiempo de un martes en la tarde para compartir, la verdad es que yo no voy a profundizar tanto en cada cosa, sino que lo que me interesa es darles una mirada como panorámica, y que después, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, ahí podamos profundizar un poco más sobre los temas que a ustedes les parezcan relevantes. Entonces, esta es la pregunta que queremos trabajar. ¿Cómo podemos fortalecer la gestión educativa de estos temas, de la convivencia, del aprendizaje socioemocional, del trabajo como comunidad, para que lo que hemos avanzado en este tiempo, lo que hemos logrado o instaurado, se mantenga y se pueda profundizar? Y bueno, quiero compartir con ustedes 5 ideas, 5 ideas que las voy a desarrollar de manera muy precisa para mantenernos dentro del tiempo. La primera idea tiene que ver con esta práctica, con elaborar visiones compartidas dentro de las comunidades educativas. Y el sobre viene de esos puntos suspensivos porque quiere indicar que en el fondo va a depender de cuál es el tema, de cuál es la conversación, de cuál es el asunto que se quiera abordar dentro de la comunidad. Pero en general, lo importante es que esa forma de abordar las cosas que nos vayan ocurriendo sean fruto de una visión compartida. El documento donde debiera estar expresada esa visión compartida básica es el proyecto educativo, ¿no es cierto? El proyecto educativo no siempre es una construcción de una visión compartida, de repente solamente la visión de algún grupo. Entonces la práctica acá tiene que ver con elaborar visiones compartidas, sobre todo los temas que sean importantes para la comunidad. Puede ser visión compartida dentro de un curso, puede ser visión compartida dentro de un equipo, puede ser visión compartida del colegio, puede ser visión compartida sobre un tema puntual o sobre el proyecto en general. Pero en general, la idea o la práctica alude a que las cosas las construyamos con la participación de la mayor cantidad de actores posible y con una actitud y un comportamiento colaborativo. Es decir, que sea la búsqueda de algo que nos represente a todos, que represente un consenso, que represente una meta compartida, que represente ciertas ideas compartidas. Va a depender, como les digo, del tema, porque es una práctica que se puede aplicar desde cosas pequeñas, en una entrevista con un apoderado, que necesito que tengamos un compromiso, entonces en vez de imponer yo el compromiso, construimos una visión compartida sobre el tema, cómo lo veo yo, cómo lo ve usted, cómo lo vamos a ver juntos. Hasta las definiciones macro del colegio. Pero se trata de un modo de hacer las cosas, de un modo de enfrentar los desafíos que aparezcan. No sabemos cuáles van a ser exactamente, tenemos algunas intuiciones de por dónde va a venir la mano el 2021, pero que esta sea ojalá una forma básica de responder, ¿no es cierto?, de cómo construimos la respuesta, que sea elaborando visiones compartidas. Y quiero ponérselos en un ejemplo justamente de este tema que estábamos conversando recién, ¿no? Ha aparecido con mucha fuerza esto del aprendizaje socioemocional, es un tema que ha cobrado relevancia, del cual se conversa más, hay webinars, hay material, hay planes, hay propuestas, hay programas que existen muchas cosas, ¿no?, sobre aprendizaje socioemocional. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos aplicar la práctica? Es que antes de lanzarnos a cualquier programa, actividad, compra de material, diseño, antes de eso, es que construyamos una visión compartida sobre cómo vamos a entender este tema. En general, todos los temas de la formación, de la convivencia escolar, son temas que admiten muchas lecturas, que admiten muchas comprensiones. Y en un contexto de pluralidad y de diversidad como el que vivimos, es esperable que haya distintos puntos de vista sobre los temas de la convivencia, sobre los temas de la educación en general y también en particular, por ejemplo, en particular respecto al aprendizaje socioemocional. Hay muchas teorías, hay distintas formas de entenderlo, de conceptualizarlo, de explicarlo. Y por lo tanto, es importante que el inicio del proceso de trabajo de esto incluya el que elaboremos una visión compartida. Así lo entienden acá, así lo entienden allá, así lo entienden por allá, así lo vamos a entender nosotros, ¿no? Esta es nuestra forma de hacer. Y que eso no sea una imposición, sino que sea efectivamente una construcción que la comunidad elabora, ¿no?
Y eso tiene el valor de que el proceso mismo de construir es ya un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque estamos participando de un modo de convivir que tiene características que son coherentes con el tipo de convivencia que nos gustaría lograr en las comunidades educativas. Y esa misma pregunta o sea, esa misma práctica de la elaboración de visiones compartidas, podemos pensarla para cualquier tema, ¿no es cierto? Y en línea con lo que hemos venido conversando acá, tiene que ver con la pregunta de qué tipo de comunidad queremos ser. Si es una pregunta a nivel del colegio, qué tipo de colegio, de liceo, de escuela queremos ser. Si es una pregunta a nivel del equipo, del grupo, qué tipo de grupo, de equipo queremos ser, cuáles queremos que sean nuestros sellos, nuestros rasgos distintivos, cuáles son nuestras metas, nuestros propósitos, en fin. ¿Qué tipo de convivencia queremos tener? Y así, ¿qué tipo de formación? ¿Cómo queremos que sea nuestra cultura escolar, nuestra identidad? ¿Cómo queremos que nos reconozcan como curso, nuestros sellos, metas, propósitos, los que les decía recién? Lo importante es que sea cual sea el tema que ustedes aborden, grande o pequeño, la práctica es elaborar visiones compartidas. No es imponerle la visión de uno al otro, sino que es reconociendo la diversidad, reconociendo el contexto en el que nos encontramos, además que nos impone ciertas obligaciones, cómo vamos a abordar juntos lo que nos toca abordar. Sea una clase, sea un trabajo anual, sea una situación de acompañamiento de un estudiante. Elaborar visiones compartidas. Entonces, a esta pregunta de cómo podemos fortalecer la gestión de la convivencia, la gestión de la formación, del aprendizaje socioemocional, bueno, una forma de hacerlo es construir visiones compartidas, ¿no? Poner sobre la mesa la relevancia que tienen estos temas, leer juntos la Política Nacional de Convivencia Escolar, comentarla, comentar los modos de convivir, revisar qué es lo que dice nuestro PI. Eso a nivel del colegio, y como curso, las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de curso queremos ser? ¿Cómo queremos convivir? ¿Cómo queremos tratarnos? ¿Qué es lo que resulta valioso para nosotros? Etcétera. Entonces esa es una primera práctica. Y una segunda idea que les quería proponer para poder fortalecer la convivencia, fortalecer el aprendizaje socioemocional, tiene que ver con que trabajemos intencionadamente sobre el ambiente, sobre las condiciones en las cuales se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje, y en las cuales se produce la convivencia, con el propósito de que ese ambiente sea propicio para un desarrollo armónico, integral, en lo socioemocional y en todos los aspectos del ser humano. Entonces, la segunda idea sería esto de trabajar el ambiente escolar. Y aquí les queremos proponer una segunda pregunta, a ver si nos arriesgamos a participar en esta segunda interrogante. Fíjense la pregunta, también puede ser una pregunta difícil para un martes a esta hora de la tarde, ¿no? Después de un día intenso de trabajo. Pero en fin, voy a apelar a su experiencia y a su capacidad para que, a ver si se arriesgan a una respuesta de esto. ¿A través de qué medios la escuela educa o forma a los estudiantes? La escuela tiene por propósito educar, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo es que educamos? ¿A través de qué medios? ¿Cuáles son los medios que tenemos para poder influir sobre los estudiantes? Esa es la pregunta. Luis, tú nos das la indicación. Ok. Nuevamente les pedimos, por favor, si pueden ir a la plataforma Menti. Nuevamente, si tienen dificultades, pueden ingresar a través de su teléfono celular, perdón, a través del chat, su respuesta. Ahí, no sé si tengo alguna respuesta de algunos colegas, Josefa. ¿Ya? Dice, ¿a través de qué medios la escuela educa o forma a los estudiantes? Les invitamos a compartir junto con nosotros los medios que ustedes en su escuela utilizan para formar a los estudiantes. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cómo es que ejercemos la influencia? ¿Cómo es que influimos sobre los estudiantes? ¿Cómo ocurre eso? ¿A través de qué medios? ¿En qué espacios, instancias? No sé qué más hay en el chat, Josefa, si algún colega ha compartido su respuesta. Sí, han escrito modelamiento. Es muy importante. Clases de orientación. Lo hemos conversado también, lo rico que es curricularmente el programa de orientación que está disponible para las escuelas. No sé, ¿algo más? María, estás escribiendo mal el código. Es 5751. Hay un...
Sigo leyendo, dice, a través de una alianza entre los docentes y la comunidad educativa. Esto implica representantes estudiantiles, abogados y asistentes, o que tiene que ver también con el eje de formación ciudadana, la participación de todos y todas en la construcción de un espacio común. Trabajando en el contexto de los estudiantes, sus realidades, obviamente, haciendo la educación muy pertinente a sus ambientes. Las confianzas, con la palabra, los gestos, con el ejemplo, con aquello que no decimos. Trabajando desde una muy buena comunicación, y desde el conocimiento del contexto, en el aula y fuera de ella con nuestras actitudes, también en los medios virtuales como Facebook y otros más. ¿Hay alguna otra respuesta, Josefa, en el chat? No, en el chat no. Ok, sí, se agradece a cada uno y a cada una de ustedes por su respuesta. Ahí estoy leyendo, antes de irme a tu presentación, Diego, estableciendo sentido de pertenencia a los educandos, así como también a toda la comunidad educativa. Bien, muy bien. Muchas gracias por compartir sus respuestas. Gracias, sí. Comparto yo la pantalla de nuevo, entonces. Ahí va. Oye, gracias por compartir las reflexiones. No es tan fácil esta pregunta, y siento que es como una pregunta importante porque supuestamente esto es lo que hacemos de manera habitual, ¿no es cierto? Es educar, pues influir, pero no siempre estamos tan conscientes de cómo es que ocurre ese proceso, cómo es que influimos en los estudiantes. A mí me queda en evidencia eso ahora cuando a propósito del cierre del año, uno escucha a nivel de las autoridades y también a nivel nuestro, de los colegios, en las escuelas, y cuando uno dice es que hay niños que no han aprendido nada. La pregunta es, claro, si los niños solamente aprenden cuando yo les enseño, o el ser humano está aprendiendo de manera permanente y desarrollándose de manera permanente, y nosotros somos uno de los actores que influimos. Y bueno, ¿y cómo se produce esa influencia? Se produce cuando yo le enseño, solamente cuando enseño y cómo enseño. Es una pregunta a la que, bueno, se le puede sacar harto más brillo que lo que nosotros vamos a sacarle aquí, ¿no es cierto? Porque me interesaba solamente gatillar la reflexión más que la abordemos y la resolvamos completa. Ahora, para efectos de lo que quiero compartir con ustedes, me interesa que comprendamos lo siguiente, y es que cómo influye la escuela en el desarrollo y en el aprendizaje. Bueno, vamos a suponer que estos niños pequeños, cuando ya están en edad de ingresar al espacio escolar, se insertan en una institución que tiene ciertas características específicas y que constituye un ambiente. Un ambiente que reúne ciertas condiciones, y no es un ambiente natural, sino que es un ambiente que está preparado. Por eso es que hablamos de un ambiente que es cultural y que es social. Entonces, ¿cómo influye la escuela sobre la persona del niño o de la niña? Influye a través del conjunto de elementos que conforman la cultura, no solamente de lo que el profesor o la educadora o el educador le dicen al estudiante, sino que hay un montón de otros elementos que forman parte de la cultura escolar que también influyen, y a eso le vamos a llamar el ambiente. El espacio físico, el uniforme, las normas, las tradiciones, los ritos, las costumbres, los valores, los modos de comunicación, el estilo de liderazgo, las formas de relación que predominan, todo eso constituye una cultura que es propia de cada escuela. Y que hay elementos que son compartidas por todos, pero también hay elementos que son distintivos de cada una. Y todo eso influye en nuestro desarrollo. O sea, no influye solamente el adulto, no influye solamente el profesor, y no solamente influye la clase, sino que el resto de las experiencias que se viven en la cultura también, en esta cultura escolar también influyen harto. Dentro del ambiente hay un elemento que es decisivo y que es de alta influencia, que son las relaciones que se establecen, lo que llamamos la convivencia. Y la convivencia tiene su importancia porque es una experiencia de alto impacto en nuestro desarrollo. Por eso es importante gestionarla, porque produce mucho impacto, tiene mucho efecto en el desarrollo, en el bienestar, en el tipo de aprendizaje, en cómo nos sentimos. Entonces, es un elemento de la cultura escolar que es de alta influencia. Y además, la escuela le ofrece al niño una serie de actividades que son propiamente escolares, las clases, los talleres, las jornadas, las salidas pedagógicas, y que están secuenciadas a través de los años con una cierta lógica, ¿no es cierto? Con una lógica que viene también dada por el currículum nacional. Entonces,
El desarrollo se produce participando del conjunto de las experiencias que la escuela tiene, de las formales, las informales, las que están preparadas, las que son espontáneas, las que ocurren con los docentes y las que ocurren también entre los compañeros, las que son presenciales y ahora también con mucha fuerza las que son virtuales. Todo eso influye en ir construyendo un cierto tipo, en permitir a la persona construir un cierto tipo de desarrollo y obtener ciertos aprendizajes y no otros, ¿no? Y no otros. Y así se explica entonces que nosotros hemos influido, y no somos la única influencia, en que un niño o una niña, en las características que un niño o una niña va a tener, va a ser suyas al momento de salir de la escuela, del liceo o del colegio. Entonces, esta práctica o esta idea consiste en decir, ojo, ¿cuáles serían las características de un ambiente que podría resultar propicio o favorable para que una persona se desarrolle de manera positiva, de manera armónica, de manera integral? Y sobre eso hay un montón de literatura y un montón de reflexiones y un montón de experiencias, y además tenemos nosotros nuestra propia experiencia. Nosotros tenemos una idea sobre qué características tiene que tener un buen ambiente, un ambiente que nos hace bien o que nos facilita el poder aprender, el poder trabajar, ¿sí? El poder convivir en paz. Entonces, es una invitación a incluir dentro de la gestión, dentro de las variables de la gestión, este ámbito, que no es solamente el ámbito como técnico-pedagógico, pero que es de alta influencia. ¿Qué cosas podemos hacer aquí en esta línea de trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué cosas más, como, si ustedes quieren, concretas? Hacer una declaración sobre la importancia del tema de la convivencia, del tema socioemocional, declararlo, decir que nos importa, decirlo como profesor, si soy profesor o profesora dentro de una sala de clases, si somos un equipo de un colegio como equipo, sabes que esto nos importa, nos interesa. Las declaraciones son parte de la cultura escolar. Ahora, cuando uno se queda en la pura declaración es como, bueno, es algo que nos van a criticar seguramente, ¿no? Pero las declaraciones sí son importantes. Ahora, si lo hacemos a nivel de la escuela o del colegio, podemos incluirlo en nuestro PI, en una actualización del PI, si es que nos toca por la fase estratégica del ciclo de mejoramiento, es un buen momento para poder hacerlo. Podemos incluir una palabra sobre esto, ¿no? En segundo lugar, otro tema que yo creo que es de alta importancia, pensando en crear un ambiente que sea propicio para el aprendizaje, y que yo creo que esto ha sido un tema remecido ahora con la pandemia, es el tema de nuestros horarios, de los horarios de duración y de funcionamiento de las clases, un tema que ha estado ahí en la conversación, pero que nunca nos hemos atrevido como a mirarlo en serio. Quienes hemos hecho clase, quienes hacemos clase hasta el día de hoy, en el colegio, incluso en la universidad también, sabemos lo difícil que es hacer clases después del almuerzo, lo poco apropiado que es, ¿no? Lo poco apropiado que son las duraciones de las horas de repente, en fin. Entonces, de nuevo, aquí la pregunta es qué tipo de horarios, qué tipo de duración del tiempo de aprendizaje, de enseñanza, de recreo, es propicio para que las personas puedan aprender, puedan convivir, puedan sentirse mejor. Es incluir eso en la variable. Yo sé que puede sonar un poco utópico y quizás no es posible llegar y hacer un gran cambio, pero es incluir la variable en la reflexión. ¿Me entiende? O sea, porque entonces estamos pensando en categorías que son más culturales. Vale para uno como profesor también, de preguntarse cómo estructuro la clase. ¿Cómo la estructuro? De manera que sea respetuoso y que sea propicio para que los niños o los jóvenes aprendan. O sea, no es solamente una pregunta para el colegio, sino que también para cada uno de nosotros. Y de nuevo, también pensando en el ambiente, ya hemos dicho en términos declarativos, en términos como estructurales, cómo podría ser un funcionamiento que nos facilite el desarrollo socioemocional, la buena convivencia, el aprendizaje, el bienestar, etc. Ritos, tradiciones, costumbres que sean coherentes con eso que queremos. De repente, no sé, queremos participación democrática y colaborativa, y tenemos una forma de hacer actos cívicos que no tiene mucha relación con eso, ¿no? O queremos hacer participación democrática y colaborativa, pero nuestra forma de tomar decisiones no es coherente. Entonces, pensar los ritos, pensar las tradiciones, pensar las costumbres, cómo hacemos las cosas que hacemos cotidianamente, los colegios estamos llenos de esto, y ver cuáles son propicios cuáles pueden ser contrarios, cuáles entregan mensajes que quizás no quisiéramos entregar. Yo creo que una de las cosas que se ha valorado mucho en este tiempo también es el tema de las instancias de conversación, de encuentro, tener la conversación como una herramienta importante para el conocimiento, para la empatía, para la toma de decisiones. En fin, un par de cositas más que se pueden trabajar en términos del ambiente. Quizás esto puede parecer un poco específico, pero creo que alude a algo que es muy propio de la cultura escolar.
Y creo que en un ambiente propicio para el desarrollo, para el aprendizaje, para la buena convivencia, podemos intencionar el valorar más lo positivo y las fortalezas de las personas que valorar tanto lo negativo, los déficits o las cosas que no funcionan. Yo creo que como sistema escolar tenemos un sesgo hacia lo que no funciona, hacia lo que no está bien, hacia los déficits. Va desde el registro en el libro de clase hasta los temas que conversamos, ¿no? En general tenemos puesta la mirada en aquellas cosas que no están tan bien, ¿no? Y respecto a ellas hay que poner la mirada, pero equilibrarla con una mirada sobre lo positivo, sobre las fortalezas, sobre las cosas que sí hemos hecho o que sí hacen bien las personas, es también una forma de generar un estilo que sea más, un ambiente que sea más propicio. Y finalmente revisarnos también nosotros, ¿no? La forma en la que ejercemos el liderazgo, ya seamos docentes dentro de la sala de clase o como directivos, miembros de un equipo de gestión, el estilo de liderazgo también influye, también influye, la manera en la que proponemos los temas, la manera en la que abordamos las cosas. Y un último punto que es propio de la cultura escolar, que también es un ámbito que respecto al cual podemos trabajar a en este nivel del ambiente, tiene que ver con el asunto de las normas. Mucho se ha conversado y es una pregunta que aparece habitualmente en los seminarios, en los webinars de convivencia. Me ha tocado estar de público en muchos de ellos y veo en los chats también, que es una pregunta habitual. ¿Hay que cambiar o no hay que cambiar el reglamento interno de convivencia escolar? ¿Hay que actualizarlo o no hay que actualizarlo a propósito de todas estas las clases online? Y bueno, puede ser que sí, puede ser que tengan que actualizarlo. Si es necesario, hay que actualizarlo. Pero aquí la pregunta clave, y me imagino que ustedes ya lo van intuyendo, más que si lo actualizas o no, es cómo lo actualizas, qué tipo de conversación tienes, qué tipo de reflexión haces respecto al tema de las normas. Y entonces aquí el desafío de la gestión es mirar cada uno de estos temas y muchos otros temas que ustedes podrían agregar, pero ver si la forma en la que lo estamos trabajando, cualquiera de estos, las costumbres que tenemos, el estilo de liderazgo, las declaraciones, las normas, si es coherente o si es propicio para una buena convivencia, para el desarrollo socioemocional, para la formación de una persona integral, autónoma, que sea capaz de vivir en este mundo incierto y diverso en el que nos toca vivir. Entonces, estas son maneras en las que nosotros podríamos intencionar el ambiente del colegio haciendo lo que sea más, más propicio. Más propicio. Y una tercera idea es enriquecer y fortalecer la convivencia de la comunidad. Bueno, esto tiene que ver con trabajar explícitamente sobre las relaciones, ¿no es cierto? Y que también es... puede parecer como una cosa que es obvia y sin embargo o sea, es obvio que las relaciones son importantes, pero no es tan obvio cómo las trabajamos. Y lo que sabemos hoy día, gracias a toda la investigación que se ha hecho en convivencia escolar y en su efecto, en el efecto que tiene en el clima y en el bienestar y el aprendizaje socioemocional de las personas, es entender en el fondo que a través de las relaciones que nosotros ejercemos la influencia que ejercemos, ¿sí? Esto se lo escuché a varios psicólogos de nuestro país que lo han reafirmado con mucha fuerza en estos ciclos de conversaciones que ha habido sobre temas socioemocionales. Y recordar, y tiene que ver con recordar que la principal herramienta educativa es la relación que establecemos con las personas. Obviamente eso aquí se ha visto muy desafiado con esto de las pantallas, ¿no? Es un tremendo, tremendo desafío. Alguien por ahí lo ponía también, me pareció verlo hace un rato en el chat, de que efectivamente las relaciones cotidianas este año como que se vieron trastocadas con esto del confinamiento y de la distancia. Sin embargo, ese mismo hecho nos hace ver con mayor claridad en la verdad que tiene esta afirmación. O sea, no es solamente que sea como algo de buenas personas o de que es importante como conectarse en la parte afectiva, sino que la relación es la forma que tenemos de influir en el aprendizaje y en el desarrollo completo de la persona, incluyendo lo cognitivo, incluyendo el ámbito académico, incluyendo también lo socioemocional. El aprendizaje y el desarrollo es solamente uno en el ser humano, es solamente una línea. Y la relación es una forma que tenemos nosotros de influir sobre cómo la persona va aprendiendo y se va desarrollando. Entonces, lo que hagamos en el trabajo intencionado sobre las relaciones es una forma de influir y de impactar en todo el desarrollo del estudiante. ¿Y qué es lo que podemos hacer al respecto? Bueno, alguien lo puso por ahí, cuando le preguntábamos cómo influye o cómo educa el colegio, alguien puso modelamiento, ¿no? Efectivamente, esto es algo que nosotros podemos hacer. Existen distintas formas de entender lo que es el respeto, existen distintas formas de lo que es entender la colaboración, existen distintas formas de entender lo que es una convivencia inclusiva. Hay distintas formas de entenderlo. Una manera concreta en la que yo puedo influir es mostrar ese trato respetuoso, esa convivencia inclusiva o esa participación democrática, colaborativa o la resolución pacífica de los conflictos, ¿no?
Yo puedo mostrar cómo es una expresión cuidadosa de la rabia, del enojo, de la pena, si es que estoy pasando por alguna de esas situaciones. Y modelarlo vale más que 1000 discursos o que 1000 explicaciones, ¿no? Y modelarlo en la experiencia cotidiana es otra forma directa que tenemos de influir, ¿no?, en el desarrollo y en el aprendizaje de las personas. Si lo haces tú solo, o tú sola, bueno, el impacto vas a tener en el círculo de gente con la que convives de manera más cotidiana. Ahora, si se coordinan y se conectan, no sé, y trabajas con tu curso, por ejemplo, si eres profesor o profesora, que nos vamos a tratar durante esta semana de manera especialmente respetuosa, nos vamos a saludar cordialmente, a la semana siguiente puede ser, no sé, que nos vamos a tratar por el nombre, que nos vamos a prestar las cosas, que vamos a hacer cosas juntos, vamos a jugar juntos en el recreo, distintas cosas, ¿no? Entonces puede ser a nivel individual, puede ser a nivel también colectivo, comunitario, y eso aumenta el impacto, ¿no?, de modelar una forma de convivir. Y otra cosa que yo creo que ha quedado grandemente en evidencia, y respecto a lo cual hemos escuchado testimonios realmente increíbles en todo el país, de parte de los equipos de convivencia, duplas psicosociales, y profesores y profesoras jefes, educadoras, profesoras de básica, es el tema de la importancia que tiene la manera en la que acompañamos a las personas, ¿no? En un mundo donde pasan tantas cosas, es difícil anteponerse o prevenirlo todo, pero lo que sí podemos hacer es estar preparados para que venga lo que venga, nosotros nos vamos a acompañar en el proceso. Entonces la calidad de esa conversación, la manera en la que nos acercamos, que detectamos las necesidades, cómo vamos construyendo juntos soluciones, todo ese proceso de acompañarnos yo creo que es algo muy distintivo de la escuela, que tiene un enorme potencial y que en estas circunstancias difíciles como la que nos ha tocado vivir ha salido a relucir como un elemento importante y un factor de cohesión. Parece que es muy interesante lo que ahí hay una línea para seguir como con mucha atención. Y una última idea, bueno, es cultivar literalmente, esa es la palabra, es una palabra como del rubro de la jardinería, de la agricultura, es cultivar relaciones, ¿no?, con los distintos actores. No solamente que hablemos cuando hay un problema, sino que seamos lo más proactivos posibles, entendiendo que hay una limitación de tiempo, ¿no es cierto? Pero quizás justamente este tema de las plataformas nos puede facilitar algo de eso, ¿eh? Yo he escuchado a hartos colegios donde las reuniones de apoderado han fluido mejor ahora que se hacen a través de este método, y realmente ha resultado más fácil contactar a algunos apoderados y entrevistarse con esto, en fin. Ya sea presencial o ya sea ocupando las tecnologías, tener como propósito el cultivar relaciones, me parece que es también una forma en la que podemos fortalecer nuestra comunidad, nuestros aprendizajes y nuestra convivencia, ¿no? Entendiendo siempre que el tiempo es una limitante, por eso hay que ser estratégico. Si lo haces tú solo, vas a tener menos impacto. Si nos ponemos de acuerdo, quizás eso nos permita eh, aumentar el impacto. Y todo esto que hemos hablado hasta aquí, estas tres primeras ideas, tiene que ver con que logremos construir una cultura escolar, es decir, un ambiente y unas ciertas relaciones que hagan que la gente que pertenece a nuestra comunidad educativa sienta o se sienta ya sea protegida, segura, cuidada, querida, que pertenece o valorada. No es necesario sentir todo esto simultáneamente y todo el tiempo, sería una experiencia ideal. No sé si es tan viable o tan posible eso, que todo el tiempo uno lo sienta al máximo, ¿no? Pero sí saber que en la comunidad educativa cuento con gente, sí saber que es un espacio en el cual yo puedo participar, sea yo un profesor, profesora, asistente, directivo, estudiante o apoderado, cualquiera de la comunidad. Y esta percepción o esta sensación no va a ser fruto solamente de cómo una persona me trata o de una cosa que me pasa, sino que es fruto de una experiencia que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con las relaciones y que tiene que ver con la forma en la que yo participo. Y por eso entonces estas tres ideas de elaborar visiones compartidas, de trabajar intencionadamente sobre el ambiente y de trabajar también las relaciones, de darles un espacio de atención y de intención desde la gestión. Bueno, y dos ideas más que se las quiero tocar de manera quizá un poco más breve. Acuérdense que la pregunta es cómo podemos fortalecer nuestra gestión, ¿no es cierto? La gestión escolar en estos temas que hemos venido conversando, ¿sí? Y la cuarta idea tiene que ver con que enseñemos aquellos conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos específicos que se requieren para la buena convivencia y para el aprendizaje socioemocional. Una cosa que ha salido harto a la palestra en las conversaciones sobre el tema del aprendizaje socioemocional durante este año, es una crítica que me ha tocado escucharla harto y que tiene que ver con que nuestro sistema ha estado demasiado enfocado en lo academicista, y que el currículum es demasiado academicista y que por eso no hay espacio para trabajar estos temas.
Y la verdad es que ahí hay quizá un problema como de ponernos de acuerdo en algunos conceptos, pero la verdad es que el problema no está en el currículum, ¿no? El currículum nacional tiene, si uno lee con detención las bases curriculares, nos vamos a encontrar con que tienen una descripción bastante integral del tipo de desarrollo y del aprendizaje que se quiere lograr en los estudiantes. Y es bastante coherente con lo que dice la Ley General de Educación, que establece que la búsqueda es de formación integral. Y específicamente, si hacemos un recorrido, bueno, en las bases curriculares de educación parvularia esto está muy bien integrado, en la básica y en la media se nos fragmenta un poco el ser humano y se nos va como por un lado más la parte cognitiva y por otro lado la parte emocional, pero si uno suma todo, está ahí, está. Y específicamente hay una línea que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje transversales, con las habilidades para el siglo XXI y con todo el programa de orientación desde primero básico hasta segundo medio, que tiene orientaciones riquísimas respecto a lo que se tiene que trabajar en lo socioemocional y en la convivencia. Y es interesante porque todos esos programas o líneas de trabajo curriculares dicen explícitamente que el logro de esos objetivos no es solamente responsabilidad del profesor jefe o la profesora jefe o de las asignaturas que abordan específicamente esos temas, sino que es de todos quienes trabajan con los estudiantes, ¿no? Y si lo sumamos con lo que veníamos conversando, es también resultado del ambiente y del tipo de convivencia, ¿sí? No solamente de las clases en las que se enseña, sino que es fruto de todo. Entonces yo creo que aquí tenemos un desafío también de volver a leer el currículum, que puede parecer algo poco novedoso, pero que es tremendamente importante, porque el currículum tiene declaraciones que tienen connotaciones políticas, culturales, sociales, y hay una serie de opciones ahí que tenemos que conocer en detalle para poder ver bien qué es lo que vamos a implementar y cómo lo vamos a implementar. Hay orientaciones al respecto, hay orientaciones, entonces ahí yo creo que hay otro desafío de cómo estamos planificando orientación, cómo estamos trabajando los transversales, los objetivos transversales, la mirada integral sobre el currículum, para que de ahí decidamos en el fondo cuáles son los objetivos de aprendizaje que vamos a trabajar y luego nos hagamos las preguntas didácticas, ¿no? Cuáles son las metodologías, las actividades que son más pertinentes y que son más coherentes. Ahora, ¿cuál es el riesgo que yo veo acá? Es que nos centremos en actividades solamente, ¿no? Y que veamos algunas de las interesantísimas prácticas que han compartido gente a través de webinars, a través de páginas web, a través de videos, interesantísimas prácticas en lo socioemocional y en la convivencia, y que nosotros simplemente las repitamos adentro de nuestras salas de clase, sin contextualizarlas o sin relacionarlas con otros elementos propios de nuestra cultura escolar, ¿no? Y de nuestro contexto. Y entonces sea una cosa más que implementamos y que no produce el efecto que esperábamos, ¿no? Y que tiene que ver más bien con esta lógica como de producir eventos y de inventar cosas, y no con una lógica más pedagógica que entiende que esto ocurre a nivel de la cultura escolar y a nivel de la sala de clase, y que la visión compartida es importante, y etcétera, y todo lo que hemos venido conversando y muchas cosas complementarias que se pueden agregar, ¿no? Entonces, si ustedes han hecho si tienen claro la parte anterior, o sea, cuál es el tipo de persona que se quiere formar, tenemos una visión compartida sobre cómo se produce ese desarrollo, ese aprendizaje, entonces sí van a poder integrar de una manera mucho más lúcida y apropiada todas estas excelentes herramientas, prácticas, ideas, actividades, estrategias que existen para trabajar lo socioemocional o la convivencia dentro de la sala de clases y dentro del colegio o de la escuela. Entonces, aquí hay como un desafío de una conversación que es curricular, que me parece que es importante, y tenemos un cierto déficit. Yo creo que leímos el currículum hace un tiempo, pero quizá no hemos vuelto a visitarlo con la periodicidad que se requiere. Y lo último, para ir cerrando ya, tiene que ver con abordar y acompañar las situaciones cotidianas, las situaciones que ocurren cotidianamente en la convivencia, que yo creo que también esta es una de las grandes lecciones que nos ha dejado este año, y que tiene que ver con que por más que planifiquemos, la vida siempre nos sorprende, siempre pasan cosas que son inesperadas, pueden ser cosas que nos pasen a nivel individual y pueden ser cosas que nos pasen a nivel colectivo, tan colectivo como esto que estamos viviendo, que nos está pasando a todo el planeta al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, van a pasar cosas, y es importante que pensemos bien cómo las vamos a abordar, ¿no? Porque de cómo las abordemos va a depender qué tipo de efecto, de resultado, de impacto produzcamos en las personas o en los procesos que estemos viviendo. Y aquí la idea o la reflexión tiene que ver con, más que darles una recomendación práctica de cómo responder a una situación puntual, que son muy diversas, por lo tanto se escapa a las posibilidades del tiempo, pero sí tener presente la siguiente cuestión, y es que la forma de abordar los temas tiene que ser coherente con al menos algunas cosas importantes. Una de ellas es con los modos de convivir o de relacionarnos que queremos tener en nuestra comunidad. Si nuestro proyecto educativo dice que queremos tener relaciones de respeto, o nos basamos en la Política Nacional de Convivencia, que habla de una convivencia inclusiva o de una participación democrática, da igual, cualquiera sea,
Ya, pues la forma de abordar las cosas tiene que cumplir con eso, tiene que ser respetuosa, tiene que ser inclusiva, tiene que ser democrática, tiene que ser colaborativa, tiene que ser pacífica, tiene que ser dialogada, ¿no? Entonces ahí hay un requisito, ¿no? Y ustedes pueden mirar en sus protocolos y en sus procedimientos si efectivamente se respeta eso o no, si es coherente o no. Pero también tiene que ser coherente con el aprendizaje que se quiere lograr. Yo creo que es muy importante eso, no perder de vista que toda esta conversación que hemos tenido se da en un contexto educativo donde el propósito es educativo y es formativo. Se los pongo en un ejemplo muy concreto. Ocurre un conflicto entre los estudiantes de mi curso, de sexto básico. Mi propósito, mi objetivo al abordar el conflicto no es resolver el conflicto. Mi objetivo o propósito es que mis estudiantes aprendan a resolver conflictos. ¿Qué es lo que tienen que aprender los alumnos de sexto básico sobre eso? Bueno, tengo que leer el programa de orientación porque ahí sale. Entonces puedo ir y leer, ¿eh? Entonces mi manera de abordar el conflicto, una situación que está ocurriendo, va a depender de cuál es el aprendizaje que quiero que logren mis estudiantes. Entonces quizá voy a hacer una pregunta distinta, ¿eh? A si no hubiera visto el objetivo de aprendizaje. Y va en línea con lo anterior, el tipo de desarrollo que se quiere promover. Si queremos formar a personas autónomas, bueno, la forma de abordar los conflictos, las situaciones cotidianas, los problemas, las crisis, tiene que favorecer eso. Vale para el ejemplo de la autonomía, vale para cualquier otro. Y luego también no perder de vista la perspectiva del clima, qué sensación queremos producir en las personas, ¿no? ¿Cómo queremos que se sienta? ¿Queremos que se sienta acogido? ¿Queremos que se sienta respetado? ¿Queremos que se sienta querida la persona? Bueno, nuestra forma de abordar las cosas tiene que ser coherente con eso. Entonces te escucho, te doy un espacio para que me hables, buscamos juntos una solución. Ya, pues eso va a producir la sensación que queríamos. Si te digo que no te voy a atender ahora, que no tengo tiempo para ver, que tu tema no es importante, bueno, eso va a producir otra sensación. Entonces, cinco ideas de cómo fortalecer la gestión de la gestión educativa, incorporando estos elementos de la convivencia y del aprendizaje socioemocional. Trabajar las visiones compartidas, trabajar intencionadamente sobre el ambiente, sobre cualquiera de sus elementos, trabajar la convivencia, enriquecerla, fortalecerla intencionadamente, enseñar aquellos elementos específicos, y ahí tenemos que volver a mirar el currículum porque hay hartas declaraciones sobre eso, y preparar juntos el cómo vamos a abordar y acompañar las situaciones cotidianas. Ahí la recomendación que les hago en ese último punto es que lo trabajen juntos, como equipos, ¿no? Los profesores de un ciclo, los equipos de convivencia, equipos de gestión, equipos directivos, que se pongan de acuerdo en cómo vamos a abordar ciertas situaciones que nos ocurren cotidianamente en el colegio, o en la escuela, o en el liceo. Y todo esto que les he comentado son ejemplos de lo que en la Política Nacional de Convivencia Escolar se define como la estrategia de gestión integrada de la convivencia, pero que vale para toda la gestión educativa, ¿no? Ahí está puesta para la convivencia, pero vale para todo. ¿Y cuándo una estrategia es de gestión integrada? Cuando uno aborda al mismo tiempo acciones y objetivos o prácticas a nivel de la cultura institucional, a nivel de la enseñanza, y a nivel de abordar situaciones de la convivencia, cuando trabajamos simultáneamente en lo reactivo, en lo proactivo y en lo formativo. Se trabaja todo con intencionalidad. Y en la política agrega además este trabajo de las redes, de la colaboración a nivel del territorio, que también es súper importante, pero que, bueno, por un tema de tiempo no lo hemos incluido ahora, pero que también es de alta relevancia y que es parte de esta estrategia de gestión integrada. Así es que, bueno, esa era la reflexión que yo quería compartir con ustedes en respuesta a esta invitación de Luis y de la Fundación Educa Mejor para reflexionar sobre convivencia escolar y sobre aprendizaje socioemocional y sobre cómo podemos intencionar o fortalecer la gestión de estos ámbitos, ya sea a nivel de la sala de clases, si somos profesores o profesoras, o a nivel del establecimiento, si ustedes son parte de un equipo de gestión, de convivencia o directivo. Así que eso por mi parte, Luis, no sé si vamos a tener un minuto para preguntas, algo Sí, así. claramente, claramente. Bueno, como siempre, Diego, agradecer tu charla. Hay ideas fuertes que yo creo que la mayoría de los que estamos acá nos quedó presentes, que todo lo que hacemos en la sala de clase, todo lo que hacemos en nuestras escuelas, tiene que estar articulado. Que ese desafío no es menor, es un desafío en donde todos y todas los que somos parte de la comunidad educativa, incluyendo el contexto donde estamos insertos, debemos participar colaborativamente. La colaboración no se establece por decreto, se tiene que hacer praxis y tenemos que trabajar en forma sistemática. No es un proceso que se instale de un día para otro y ese es un punto muy importante. Hay que tener cuidado cuando uno está instalando
ya por decreto estrategias de trabajo si no hemos instalado primero una cultura de trabajo colaborativo. Y en ese sentido, hacerlo así por decreto puede generar más pesares ya que bondades. Así que son los grandes desafíos. Hay varias preguntas. Yadi Campos, en algún momento tú lo mencionaste incluso con respecto a lo referido a que durante este periodo de pandemia estas relaciones que tenemos con los otros y con las otras, producto de esta interacción a través de las pantallas, se había roto o se había resquebrajado. ¿Puedes profundizar sobre lo que dice la investigación sobre si las relaciones o los vínculos producto de estas lejanía y cercanía a su vez se han visto deterioradas o resquebrajadas producto de la pandemia? Yo creo que es interesante, es súper interesante el punto. Yo creo que de todas maneras la convivencia se ha visto desafiada, eso de todas maneras, ese es el punto que sí o sí. Yo creo que hay relaciones sí que se han quebrado y otras relaciones que se han fortalecido y otras que se han reinaugurado. Y depende mucho de cómo efectivamente en cada comunidad se ha conducido el proceso, en cada curso, en cada escuela. De todas maneras, las relaciones se vieron remecidas por este cambio, por la distancia, porque hubo algo muy fuerte que, bueno, y que sigue pasando todavía, ¿no? Que tiene que ver con que este virus se contagia por el contacto, ¿no? Entonces que afecta directamente a la dimensión social. Y eso sigue estando ahí sobre la mesa y de alguna u otra manera está desafiado. Pero cómo se ha reconstruido depende mucho de cómo ha sido un poco el acompañamiento del proceso, ¿no? Esto se puede elaborar de una manera más positiva o se puede elaborar de una manera más traumática. Y ambas son importantes, no hay una mejor que la otra. Si te toca elaborarlo de una manera un poco más traumática, bueno, es lo que te tocó y así lo estás enfrentando y saca cosas en limpio al respecto. Entonces, indudablemente se han visto desafiadas, pero bueno, vamos a ver, la historia se sigue construyendo, sí. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Y considerando que las plataformas de línea llegaron para quedarse, ¿ya? Si en algún momento nos habían dicho que el telestudio iba a llegar en algún momento, ya llegó, eso es innegable. Y justamente con respecto a eso, Lisa Grixoli, estoy leyendo una pregunta, dice, ¿cómo podemos motivar a que nuestros estudiantes enciendan las cámaras en las clases? Ya sea en Zoom, en Meet, en cualquier plataforma, no solamente nos casamos con Zoom. Oye, bueno, si tú descubres cómo hacer que los profesores prendan las cámaras en los consejos de profesores y en las clases, en las capacitaciones, pucha, yo te lo agradecería que me lo comentes, porque no es un problema con los estudiantes, es un tema con los adultos también. Yo creo que es un tema complejo, porque hay muchas razones. En un par de colegios que me toca conocer de cerca han indagado en profundidad y han tratado de preguntar o averiguar por qué no se prenden las cámaras, y hay muchas respuestas, hay heterogeneidad al respecto. Ahora, si uno las agrupa, seguramente hay un par de categorías que tienen que ver con no querer exponerse, con un tema como de resguardo, también de la intimidad del espacio físico, de no querer mostrar dónde estoy, porque hay algo que no quiero mostrar. No sé, o también estar uno en una actitud, una posición, una situación, no sé, pues estás viendo la clase acostado en tu cama, no puedes prender la cámara, obviamente. Entonces vas a encontrar razones, pero creo que es un tema al que hay que darle una vuelta, porque hay razones detrás. Y de nuevo, lo que sí te sugiero es construir visiones compartidas. Yo creo que la forma que mejor funciona es ponerlo en la conversación, o sea, llevarlo a la conversación. Y si hoy sabes que, pucha, estamos todos con la cámara apagada, esta cuestión así va a costar que funcione. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo sacamos adelante? Más que decidir simplemente exigirlo, ponerlo como una norma, que es otra forma y que hay algunos lugares donde funciona, donde se pone como norma y la gente va y lo cumple. Depende mucho de las culturas de cada escuela. Lo que yo sí sugiero de todas maneras es abordar el tema como lo abordarías desde una convivencia respetuosa, inclusiva, democrática, colaborativa, es decir, conversándolo, ¿no? Y viendo si se puede construir algún acuerdo de qué instancias sí, en qué instancias no. Y bueno, y nuevamente volvemos a uno de los puntos que hemos discutido en más de una oportunidad, que la construcción de la convivencia no es de un día para otro, es un proceso continuo, en donde sí o sí los equipos de gestión, los profesores y profesoras, toda la comunidad debemos trabajar en forma articulada. Y eso es un punto que nunca se nos debe olvidar, y yo creo que Diego lo mencionó en más de una oportunidad, que nosotros no podemos perder el norte de hacia dónde, qué tipo de institución queremos construir, qué tipo de cultura queremos reconstruir. Las culturas ya están, muchas de esas prácticas que no están en el decreto, no están en normas, pero que son las que aglutinan el funcionamiento de una escuela, son algunas veces muy difíciles de cambiar y que son atentatorias inclusive
hacia una buena convivencia, Mm. ¿ya? Porque son productos de generaciones tras generaciones que se han ido solapando una con otra y que corresponden a distintos referentes teóricos conceptuales. Y así que es un desafío, así que colegas, no hay tips para la convivencia escolar, tenemos que trabajar, como dice Diego, colaborativamente, estableciendo comunes, puntos comunes. Aquí hay otra pregunta, voy a leerla. Joana Dinamarca nos dice, ¿cómo puedo lograr que mis colegas se reencanten con la educación? Wow. Lo pregunto porque al hacer acompañamiento me he dado cuenta que hay un cansancio y las emociones están al tope, porque sienten que sus estudiantes no están. Mm. Bueno, es un tema grande ese, ¿eh? Sí. Yo creo, Giovanna, que la clave es cómo acompañas el proceso de tus profesores, ¿no? Porque lo que los profesores han vivido también durante este tiempo es muy grande y es muy fuerte. Entonces, yo creo que lo que nos reencanta a los seres, o más bien, eh, lo que los seres humanos necesitamos es entender cuál es el sentido de las cosas que estamos haciendo. Víctor Frankl, que ha sido un autor muy citado en este periodo, porque bueno, su experiencia y sus reflexiones son muy ad hoc a lo que nos ha tocado vivir, dice que lo que enferma al ser humano no es lo estresante de un contexto o lo difícil de una situación, sino que es el no tener sentido, ¿no? Eh, y por lo tanto, yo creo que la forma en la que tú puedes ayudar a tus profesores a reencantarse con la educación es volviendo una y otra vez a las grandes preguntas que le dan sentido a lo que hacemos, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos educando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos aportar? ¿Cuál es nuestro aporte? ¿Cómo se produce ese aporte? Si la persona, por X motivos en este momento de su vida, no es capaz de conectarse con eso, con lo que le da sentido y propósito a su vocación, eh, está bien, en la vida nos pasa eso, ¿eh? Y pucha, hay que acompañarlo a que tome conciencia de que está viviendo ese proceso, ¿no? Y que sea cuidadoso en su actual, porque si estás desmotivado, si estás muy cansado, si estás muy estresado, puedes hacer cosas que quizás no son las que expresan de mejor manera tu vocación. Entonces lo que yo sí distinguiría es si lo que estás viendo ahí en tu acompañamiento es como el cansancio propio de la etapa del año, que siempre es muy difícil esta etapa del año, o si es como una cosa un poco más profunda. Si es un poco más profundo, tienes que ayudarlos a reencontrarse con este sentido, porque eso es lo que nos mueve a los seres humanos. Somos animales de sentido, como decía por ahí eh, José Ortega Gasset. Somos animales de sentido. Entonces, ayudarlos en ese proceso me parece que te puede permitir fortalecer tu acompañamiento. Ujú. Y lo otro es siempre hacer mucha contención, ¿no es cierto? La escucha, creo que eso también a los profesores y a quienes están en educación les hace falta tener una caja de resonancia, ¿no? Entonces, si en tu rol de acompañamiento puedes ofrecer algo de eso, es un espacio en que la gente puede ir elaborando de manera un poco más positiva lo que le ha tocado vivir. Entonces, Nuevamente, lo que conversamos durante el primer semestre con Josefa, con Diego, a través de un trabajo que hicimos con las escuelas de la Corporación Gabriel González Videla, lo importante es preocuparnos de nuestros profesores y profesoras, asistentes de la educación, funcionarios, porque seamos sinceros, ellos son los que están trabajando día a día, nosotros somos los que estamos trabajando día a día con nuestros estudiantes, y si nosotros no estamos bien en términos socioemocionales, es muy difícil que podamos contener a otros en términos socioemocionales. Siempre tomo la imagen de Diego de que nosotros somos los pasajeros en un avión y cuando el avión tiene algún tipo de desperfecto, el primero que debe colocarse la mascarilla antes de ayudar a otros, a otras, es uno mismo. Es decir, no puedes ayudar a otros si tú no te preocupas de tener oxígeno. ¿Ya? Así oye, que, Luis, perdona ahí dígame. para cerrar, quizá para cerrar la idea solamente y aprovechando eso que estás mostrando ahí de la gestión integrada, que de nuevo la pregunta interesante es cómo respondemos a esa necesidad de que tienen los docentes y los asistentes de la educación. Porque si tú respondes, por ejemplo, inventando un taller o una jornada, está bien, es algo que va a ser provechoso. Haces un taller de autocuidado, una jornada de autocuidado. Si haces una en todo el año, bueno, va a ser como una gota de agua en el océano, ¿no? Y sobre todo en un contexto tan fuerte como el que nos ha tocado vivir, pero está bien, es una buena idea. O sea, hazlo de todas maneras. O con tus estudiantes les haces una clase, un día, un taller socioemocional, bien. Pero el desafío es pasar más bien a una perspectiva cultural, o sea, que esto se transforme en un modo que tenemos de tratarnos unos a otros y de funcionar que es cuidadoso de las personas, ¿no? La manera en la que nos proponemos las cosas, la manera en la que nos corregimos, la manera en la que nos acompañamos, la manera en la que empezamos y cerramos las actividades, están matizadas o teñidas por esta preocupación por el otro, por su desarrollo, por su estado emocional. Entonces, se fijan que tenemos que movernos como de los hechos aislados o de los eventos a la transformación de la cultura, y transformar la cultura desde estas claves de lo socioemocional, del bienestar o de la convivencia escolar. Y formas de hacerlo son las que hemos compartido hoy día. Ojo, a que no es imposible, sino que uno puede gatillar los cambios
teniendo en cuenta esta mirada más integrada, no quedarse solamente en eventos aislados. Sí, no el mero activismo, sino la acción estratégica. Así Bien, es. agradecemos a Diego. Les comentamos que como Educado Mejor estamos muy conformes, muy agradados que hayan estado con nosotros. Les comentamos también que en nuestra plataforma www.educamejor.cl desde la próxima semana van a estar disponibles las grabaciones de cada uno de los webinars que hemos realizado, más el material complementario. También ustedes, si quieren, pueden ingresar a la página www.educamejor.cl, donde ustedes podrán encontrar recursos, materiales, en una página que estamos constantemente alimentando, ya como hoy día les gusta decir a uno y a otras. Así que ha sido un agrado, como siempre, escucharte, Diego. Aprendemos mucho de cada una de tus presentaciones y sobre todo cuando hemos tenido la posibilidad de estar contigo en programas de desarrollo profesional. Así que un gusto, muchas gracias a todos, a todas, y no se olviden de que todo este material va a estar disponible en nuestra página www.educamejor.cl, más el material correspondiente. Un gusto, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, buenas tardes.